Página 15. Antropología de la muerte, Manuel Fernández del Riesgo, 2007. Los límites de la razón y el exceso de la religión. Capítulo 1. La muerte es plural. 1.1. El devenir del universo y la hipótesis de la creación. El universo se nos aparece hoy, en su devenir dinámico evolutivo, como un todo transido de cambios cualitativos, que yo llamaría discontinuidades, las más fundamentales de las cuales vendrían determinadas por tres estratos o niveles de realidad: lo físico-químico, lo vital y lo humano. No obstante, es cierto que, con el desarrollo de las modernas ciencias, se ha suavizado una excesiva departamentalización de la realidad, a la que era proclive el pensamiento clásico. Se han abierto, como observó Edgar Morin, brechas en el seno de cada paradigma o modelo interpretativo de esos estratos, que abren interconexiones entre ellos. Así, por ejemplo, la biología molecular, con el descubrimiento de la estructura química del código genético, permite a la biología abrirse hacia abajo, la química. Pero, curiosamente, también hacia arriba. Esto último, porque, al estudiar los sustratos nucleoproteicos de la vida celular, se descubrieron, entre los millones de moléculas que componen los sistemas celulares, combinaciones, interacciones y sucesos muy poco probables, en relación a los procesos digamos normales, de los que no cabía esperar otra cosa que la descomposición del sistema y la dispersión de sus componentes. Morin, 1978, 24. Y para su análisis y descripción, la nueva biología se ha visto obligada a recurrir a una serie de principios de organización desconocida hasta ahora en el campo de la química, nociones tales como información, comunicación, código, mensaje, inhibición, control, etc. Naturalmente, al echar mano de estos conceptos cibernéticos extraídos, como dice Morin, de la experiencia de las relaciones humanas y predicables de la complejidad psicosocial, la biología se abre hacia arriba. Y esto, curiosamente, a nuestro modesto juicio, no significa que estemos dando necesariamente pasos hacia una concepción monista reduccionista, sino que indica, simplemente, la insuficiencia de nuestro conocimiento. A esta conclusión nos lleva el siguiente interrogante: esa necesidad de utilizar, por vía de analogía, categorías que originariamente pertenecen a otro nivel de la realidad, ¿no revela el carácter aproximativo de nuestro conocimiento, y una realidad que, a la postre, siempre se nos escapa en su misteriosa inaccesibilidad? El gran científico Schrödinger afirmaba que si de un trozo de materia decimos que está viva, es que está haciendo algo. La vida, pues, es un dinamismo que evita continuamente caer en un equilibrio inerte. Además, es un dinamismo que obedece a tendencias propias, que le prescriben al organismo su forma de organización. Por ello, la vida se nos revela como un dinamismo que obedece a un plan de construcción, que se traduce en actividad autoprogramada. Actividad que es autodespliegue, autoconfiguración, autorregulación y reproducción. Y sostener que la vida emerge de lo inorgánico, y que los seres vivos son sistemas físico-químicos, cuya autocatalización reside en el todo, es cierto, pero no suficiente. Eso es un discurso descriptivo, pero no suficientemente explicativo. Hay un plus holístico que escapa a la investigación analítica, a la racionalización físico-química. La nueva estructuración y los mecanismos que la establecen, parecen postular un principio de organización, que dé razón suficiente de la discontinuidad ontológica que significa la vida con relación a lo puramente inorgánico. Hay propiedades vitales que no se dan, ni siquiera incoactivamente en el mundo inorgánico. Y en este sentido me solidarizo con la observación de Karl Popper: cabe una explicación de lo que, en determinadas circunstancias, es muy probable que suceda, pero no de lo que es increíblemente improbable, como es el caso de la emergencia de la vida.
La teoría evolucionista y emergentista no deja de ser, muchas veces, más un discurso descriptivo que explicativo, comparece Popper y Eccles, 1982, 629. Es también oportuno recordar que la moderna física cuántica es cada vez más proclive a considerar el universo, en su nivel más profundo, como una totalidad unificada, indivisible y cohesionada. Visión holista también apoyada por la biología molecular al destacar la universalidad del código genético, todos los seres vivos, desde la ameba más primitiva, pasando por los dinosaurios, por los primates y llegando hasta el Homo sapiens/demens de hoy, emplean el mismo lenguaje genético, formado fundamentalmente por 4 letras básicas, la A, adenina, la C, citosina, la G, guanina, y la T, timina, para producirse y reproducirse. Boff, 1996, 24. Y ha sido el biólogo británico James Lovelock el que especialmente ha insistido en esta visión unitaria y sistémica, que considera toda la cadena de la materia viva como una sola entidad viviente, comparece Lovelock, 1983-1993. Es también la complicada y exacta dosificación de elementos físicos y químicos, y el increíble e inimaginable equilibrio que ellos protagonizan, lo que lleva a considerar el sistema Tierra como una inmensa y compleja totalidad al servicio de la vida. Para Lovelock, la Tierra es un conjunto que constituye un sistema cibernético autoajustado por retroalimentación que se encarga de mantener en el planeta un entorno física y químicamente óptimo para la vida. Lovelock, 1983, 24. Leves alteraciones en el porcentaje, por ejemplo, del oxígeno de la atmósfera, o de la sal de los mares haría inviable la vida sobre nuestro planeta. De la misma manera, la expansión del universo, a partir del Big Bang, ha ocurrido mediante una increíble y complicadísima dosificación, que hace del equilibrio dinámico un auténtico milagro. En ese sentido, los diversos resultados de la cosmogénesis resultan imprevisibles. Cualquier leve desvío hubiera malogrado el proceso hacia el emerger de la biosfera y la antroposfera. Además, cada ser vivo es parte de un ecosistema, que, a su vez, es parte del sistema global Tierra que, a su vez, es parte del sistema solar, que lo es del sistema cósmico. Desde este punto de vista el universo se nos revela como una complicada e inabarcable trama de relaciones, y lo podemos imaginar a modo de un inmenso organismo, unitario y complejo, que ha favorecido una concepción hologramática del mismo, apoyada en una lógica pericorética. La concepción holista, del griego holos igual totalidad, entiende el todo como presente en las partes y viceversa, lo que le permite una síntesis ordenadora y reguladora, que integra cada totalidad en otra superior. Y la lógica pericorética es la lógica de la complementariedad, de la reciprocidad dialógica, de la circularidad y de la inclusión. Pericóresis en griego significa circularidad e inclusión, y es un término con el que el discurso de la teología cristiana alude a las relaciones que se dan entre las personas de la Santísima Trinidad. Esta lógica ha sido actualizada por los físicos cuánticos de la Escuela de Copenhague, Bohr, Heisenberg, para racionalizar la complejidad del mundo subatómico, y referirse a las complementariedades y reciprocidades que tienen lugar en la formación de los campos de relaciones. El universo se nos aparece como un proceso de complejidad creciente, en el que se van configurando diversos grados de integración e interacción, y en el que siempre la parte está en el todo, pero también el universo, de algún modo, está presente en cualquier fenómeno que consideremos. Con esta idea de concebir el mundo como una admirable e inimaginable unidad, se recupera, de alguna manera, una tesis central del sistema filosófico de Leibniz, la armonía preestablecida, que no era sino la afirmación de una conexión orgánica y operativa entre todos los fenómenos constitutivos del mundo.
y ante tamaño espectáculo de complejidad armónica, y de equilibrio continuamente reordenado, del que emergen nuevos niveles de organización, no es razonable, basándose en el principio de razón suficiente, postular un principio cosmogónico y ordenador. El principio de razón suficiente, especialmente defendido por Leibniz, supone que nada ocurre sin una razón suficiente por la que es así y no de otra manera. El principio de razón suficiente expresa una exigencia de que las cosas sean inteligibles de principio a fin. Mackie, 1994, 108. Este filósofo ateo cuestiona este principio, preguntándose simplemente cómo podemos estar seguros de que todo debe tener una razón suficiente. Al margen de que la lógica de la causalidad o relación entre variables la aplicamos con éxito en el campo de los saberes científicos, el postular este principio a la totalidad del mundo exige un confiar crítica y epistemológicamente en la exigencia de nuestra coherencia racional llevado al extremo. Es un a priori que supone fe en el hombre, fe filosófica. Un principio epistemológico que, en último término, nos enfrentará, como veremos, a la cuestión ontológica. ¿No es más razonable que la hipótesis del azar? Monod. Leonardo Boff nos recuerda que se han detectado imposibilidades lógico-científicas en la hipótesis del azar. La vida no es puramente y solo fruto del azar. Bioquímicos y biólogos moleculares han demostrado, gracias a los ordenadores de números aleatorios, la imposibilidad matemática de la casualidad pura y simple. Para que los aminoácidos y las 2000 enzimas subyacentes pudiesen aproximarse, constituir una cadena ordenada y formar una célula viva, sería necesario más tiempo, trillones y trillones de años, del que de hecho tiene el universo en la actualidad. Las posibilidades son de 10 elevado a 1000 contra 1, Boff, 1996, 73. Einstein afirmó, Gott würfelt nicht. Dios no juega a los dados. Aunque naturalmente el concepto de un principio ordenador nunca podrá ser una tesis científica, sino un postulado ontológico metafísico. Metodológicamente, la ciencia no puede salirse del ámbito de los hechos experimentables y observables, y la investigación siempre quedará abierta a nuevos hallazgos. Hallazgos que serán un nuevo reto para la reflexión ontológica. Como afirma el profesor Marina, es posible que en tiempos no muy lejanos se descubra alguna fuerza físico-química que haya dirigido la evolución de manera que las mutaciones no fueran aleatorias. Marina, 2001, 109. Pero mientras tanto, este ordenamiento inexplicable es el que provoca en muchos científicos un sentimiento de asombro y de veneración, como en el caso de Einstein, Bohr, etc. C. Libra esterlina Rañada, 1994. El orden constatable parece remitir a un objetivo. El orden se hace significativo si hay finalidad. No se ven las razones que nos explican el orden del universo sin este subrayado de la finalidad. Y la finalidad lleva de mano el pensamiento de algún finalizador. Pérez Laborda, 2002, 47, 127. En este contexto, cobra también fuerza el principio antrópico. Los científicos y cosmólogos partidarios de este principio, R.H. Dicke, John D. Barrow, Frank J. Tipler, etc., contestan que por lo menos lo que ellos ven claro es que las cosas han sucedido de esta forma asombrosa para que haya seres humanos. El universo tiene una legalidad y composición tal, que produce un observador en un momento dado de madurez. Y es que, frente al azar, las probabilidades de llegar al aquí son tan extremadamente pequeñas que, de ser las cosas realmente así, no habría ningún aquí humano. El aquí entra, pues, en la propia evolución del universo como un principio antrópico, que ayuda a elegir líneas y bifurcaciones. Y Pérez Laborda,
Recuerda la cita de Edison: cuando nos asomamos al universo e identificamos los muchos accidentes de la física y de la astronomía que han colaborado en beneficio nuestro, casi parece como si el universo tuviera que haber sabido, en algún sentido, que nosotros estábamos llegando. Pérez Laborda, 2002, 256-258. Comparece Alonso, 1989. El principio antrópico nos hace contemplar la naturaleza como nuestra alambicada condición de posibilidad, y a dicho principio como el de la dinamicidad del mundo. Y aunque dicho principio pueda parecernos que peca de cierta proyección antropomórfica, la duda por lo menos se debilita ante el milagro de lo imposible. Este principio antrópico puede vincularse con el principio cosmogónico. Este último nos ayuda a contestar la pregunta metafísica. La pregunta que, en último término, se interroga por la existencia del ser, de la realidad. A esa pregunta nos lleva el interrogarnos por lo que había antes del universo inflacionario y del Big Bang. Naturalmente ese antes no hay que entenderlo en sentido temporal, pues el tiempo parece que comenzó con ese universo concentrado y el mismo Big Bang, sino en sentido ontológico, como condición de posibilidad de ese inicio cósmico. Es la ya clásica pregunta leibniziana: ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Y por qué hay un orden? Tiene razón Pérez Laborda cuando nos recuerda que toda física descansa y presupone la cuestión metafísica, ya que sus fundamentos y presupuestos últimos están siempre más allá de la propia física. El científico siempre intenta decir algo acerca de la realidad, que está ahí como presupuesto. Si contestamos que en el origen simplemente había nada, tendremos que concluir que la nada es el origen del ser, lo cual nos resulta contradictorio, pues de la nada no puede salir nada, ni se puede predicar más que la negación. Ex nihilo nihil fit. Naturalmente esta nada como negación absoluta se diferencia de la nada del panlogismo hegeliano o de la teología apofática, donde es un concepto de hondo alcance ontológico. Frente a ello, podría pensarse que antes del Big Bang existiría la materia cuasi infinitamente concentrada. Según los cálculos científicos, el universo tiene una antigüedad que oscila entre 10.000 y 20.000 millones de años. Y las cifras son siempre aproximativas, y continuamente se rectifican. Pues bien, hace miles de millones de años, debió de existir un momento en que el universo estuvo contenido en un punto microscópico que, de algún modo, comenzó a expandirse, continuando en la actualidad esa expansión. Lenin afirmaba que la materia es infinita, y existe infinitamente. De alguna manera, el gran revolucionario otorgaba a la materia los atributos o propiedades que Spinoza otorgaba a la substancia: increada, eterna, infinita, idéntica a sí misma, y autónoma, al tener su explicación en sí misma. La materia, pues, da razón suficiente de sí. Pero este materialismo no toma a Dios y lo despersonaliza, lo desvoluntariza, lo desintelectualiza, pero deja vigentes todas sus funciones. Pérez Laborda, 2002, 53. ¿Y ello en virtud de qué argumento? Porque el primer problema que aquí se nos plantea es el de dar una definición coherente y suficiente de este escurridizo concepto. Lenin dio una definición noseológica del todo insuficiente, al considerar que era la realidad objetiva que existe fuera de la conciencia y que percibimos sensorialmente. Además para él era infinita en intensidad y cualidad. Y para Engels era la abstracción y la substanciación del conjunto de los elementos materiales que se nos ofrecen en la sensación, comparece Plant y Bonjour, 1965. Estos autores elaboraban su ontología a partir de una aproximación empírica descriptiva. Pero sin un conocimiento más exhaustivo de su esencia, ¿cómo se puede adornar con tantos atributos? ¿Sabemos realmente hoy qué sea la materia?
Karl Popper confesaba que no sabemos qué es la materia, si bien conocemos ahora una buena porción de cosas acerca de su estructura física. Así, no sabemos, por ejemplo, si las partículas elementales que entran en su estructura son o no elementales en algún sentido pertinente de la palabra. Popper y Eccles, 1982 2.196. A ello hay que añadir que la microfísica moderna juega hoy, sobre todo, con modelos construidos en orden al control y la predicción, lo que la hace alejarse del realismo ingenuo. Esto, y el uso de conceptos cibernéticos en la biología, al que ya hemos aludido, hace que se haya dado, como subraya Pérez Laborda, una hermeneutización de las ciencias naturales. La representación de los fenómenos subatómicos está hoy lejos del sentido común. Se habla de materia y de antimateria, de cuantos de energía u ondas, de electrones, positrones, quarks, topquarks, etc. La antimateria es de tal condición que si entra en contacto un átomo de esta última con un átomo de materia, se aniquilarían en una fuerte explosión de energía. Las partículas son energía densificada, pudiendo convertirse las unas en la otra, viniendo a constituir campos de energía. Partículas y ondas parecen provenir de algo aún más básico, que los científicos deducen de la misma dinámica del campo, pues este remite a algo más fundamental, el vacío cuántico. Con esta expresión se alude al campo de los campos, esto es, al océano de fuerzas o abismo de energía del que todo emerge, y en el que todo acontece. Son, cada vez más, constructos teóricos, como símbolos y modelos para la práctica manipuladora y predictiva. Pero cuando los propios científicos discuten sobre el grado de correlación entre sus modelos y la realidad, no se ponen de acuerdo. Además, la insuficiencia de nuestro conocimiento se pone más en evidencia si recordamos que el 90% de la materia nos es aún desconocida, materia oscura. Esto nos hace tomar conciencia del carácter aproximativo de la ciencia, desde el punto de vista epistemológico. Lo que los científicos dicen acerca del mundo no sabemos con certeza hasta qué punto refleja lo que el mundo es realmente. Solo tenemos la esperanza probable de que algo tiene que ver con él. Pero lo que está claro es que, al conocer mejor nuestros límites, tenemos que ser más prudentes y modestos en nuestras afirmaciones. Es cierto que la ciencia moderna goza de la seguridad y el prestigio de su eficacia práctica, de cara a la predicción de los acontecimientos, y de su capacidad manipuladora de lo real. Y es que, a la postre, la ciencia es una interpretación humana que sirve para la vida. Pero si somos rigurosos, desde el punto de vista gnoseológico y crítico, la ciencia descansa en la fe, en la confianza en la capacidad perceptiva del ser humano, y en la lógica de la razón. Matiza bien Marina cuando escribe, la brillantez y contundencia de la ciencia es tan fantástica que resulta difícil ponerle un pero. Pero yo me voy a atrever a ponerle dos. En primer lugar, todo el sistema se basa en un acto de fe en la percepción sensible y en la razón como posibilidad de alcanzar una evidencia intersubjetiva. Punto. Su elección de la percepción sensible como criterio de realidad es abusiva y, por supuesto, imposible de demostrar. Y lo mismo ocurre con la intersubjetividad y el éxito práctico. Punto. No hay posibilidad de fundar racionalmente la racionalidad de la razón, Marina, 2001, 78-79. La ciencia, insistimos, descansa, en último término, en una fe filosófica, o como dice Pérez Laborda del realismo científico, en una certeza existencial avalada por la experiencia personal y comunitaria. Dentro de este contexto de saber aproximativo, ¿la subdivisión de la materia puede ser ad infinitum? No lo sabemos, pero vislumbramos un límite desde nuestras estructuras mentales. La materia en sus dimensiones más elementales se nos revela como estabilidad y dinamismo,
permanencia y relación. Hoy se ve como trasfondo la energía, la capacidad dinámica de transformación, el movimiento. Por ello, la materia, en su hipotético primer estadio, no se puede conceptualizar sino con el único concepto que es pura simplicidad y dinamismo, la acción de existir, el ser. La materia es, y es movimiento. Pero las aproximaciones de la ciencia no nos revelan su razón de ser última, ni un fundamento sólido que explique su sorprendente capacidad de autoensamblaje y organización. Solo descriptivamente podemos decir que la materia se transfigura y es transfinita, o como dice Marina, la materia es abierta, dinámica, ordenada, universal, evolutiva, constructiva, emergente, viva, consciente, personal, 2001, 141. Lain Entralgo ha querido iluminar esta última y compleja cuestión con su teoría del estructurismo, que no es sino una brillante divulgación del dinamismo estructural de Javier Zubiri, comparece Zubiri, 1989. Según esta teoría, al alumbramiento de las nuevas propiedades sistémicas coadyuvan las propiedades de los elementos estructurales precedentes, pero en su tensión dinámica, Zubiri, esto es, ordenadas al ejercicio de la propiedad estructural en que colaboran e innovadoramente formalizadas en ella. Lain Entralgo, el problema alma-cuerpo en el pensamiento actual, en Mora, ed. 1995, 24. Pero esto no deja de ser un excesivo materialismo enigmático, pues, para el propio Lain, sigue siendo un enigma esa capacidad endógena de la materia para autoconfigurarse estructuralmente y trascenderse continuamente. El Premio Nobel de Física George Scarpak y el físico teórico Roland Omnes, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de París y Orsay, creen que las leyes de la física cuántica, que pueden explicar lo infinitamente pequeño y lo inmensamente grande, acabarán por descifrar el misterio de nuestro mundo emergente. El mundo macrofísico parece regido por una cierta causalidad necesaria, mientras que el mundo microfísico parece ser abrupto, cuántico, no continuo, parece ocurrir sin previo aviso, de pronto, sin transición. Estos autores, para explicar esta contradicción, hablan del efecto de decoherencia, que opera la transmutación de las leyes cuando se pasa del mundo de las partículas al que perciben nuestros sentidos y detectan nuestros instrumentos. Scarpak y Omnes, 2005, 70. Matemáticamente se demuestra que la causalidad es una probabilidad que aumenta en lo macroscópico, cuando se reúne un número suficiente de átomos. Da la impresión de que lo invisible acabará por iluminar a lo visible, y que las sutilísimas leyes del azar se conseguirán formular matemáticamente cada vez de un modo más satisfactorio. Se podrá explicar de este modo nuestro mundo emergente. Sin embargo, las leyes cuánticas, hoy por hoy, no cubren toda la densidad y complejidad de lo real, y no dejan de ser formalidades matemáticas que pueden describir ciertos dinamismos, pero sin responder a las preguntas radicales de por qué y cómo se corporeizan, esto es, cómo cobran cuerpo en la realidad, y de por qué hay ser y no nada. Todo esto nos confirma, una vez más, la afirmación de Einstein: la realidad natural es enigmática en el sentido de que se mantiene impenetrable a todos los intentos científicos y filosóficos por acceder a ella exhaustivamente. Algunos se atreven a hablar de un cierto asintotismo ontológico en la medida en que da la impresión de que la naturaleza se manifiesta y se oculta a la vez. Pero lo que está sobre todo claro, teniendo en cuenta nuestras propias limitaciones, es nuestro asintotismo noseológico. Por lo que no deberíamos identificar, sin más, nuestras teorías científicas con la realidad. Y es que el conocimiento humano, incluido el científico, se basa, en último término, en ciertas creencias e intuiciones que, más allá de la demostración racional empírica, pretenden alcanzar la realidad. Hay creencias existenciarias, que van íncitas en nuestra propia condición, como el creer en el mundo exterior a nuestras sensaciones y percepciones.
Ahora bien, desde nuestras limitadas posibilidades cognitivas, no descubrimos, de un modo suficientemente convincente, en la naturaleza, en la materia misma, su razón de ser. Incluso la hipótesis de un mundo con un tiempo infinito, un mundo, como dice Pérez Laborda, sin un momento t igual cero, y expandiéndose en un espacio infinito, no es incompatible con la idea de creación, pues es un modelo que seguiría sin contestar a la pregunta de por qué existe algo en vez de nada. Una cuestión que, a nuestro modesto juicio, no resuelve ni siquiera el modelo planteado por Stephen Hawking, comparece Hawking, 1988. El famoso y reconocido científico británico sostiene la posibilidad de que el universo haya nacido de un agujero negro, infinita adición de puntos singulares, o de fluctuaciones cuánticas desordenadas en el propio espacio-tiempo. Además, tras una larga etapa de expansión, las poderosas fuerzas gravitatorias podrían desencadenar una gran implosión, que posibilitaría otra gran explosión, y así sucesivamente hasta el infinito. Un cosmos, pues, sin origen y eterno en el tiempo. Pero ya hemos dicho que la física presupone, pero no contesta a la cuestión metafísica, pues está claro que en el momento de la creación cuántica se dan puntos geométricos de un espacio-tiempo previamente existente, y se dan leyes matemáticas y leyes físicas, también previamente existentes. Pérez Laborda, 2002 2.317. Hawking crea que un día se conseguirá una teoría del todo, a base de una formulación o sistema de ecuaciones capaz de explicar las fuerzas del mundo físico, como entidad autocontenida. Él aspira a una especie de ecuación final. Pero siempre quedará la pregunta ya planteada de, ¿cómo se corporizaron dichas ecuaciones? ¿Cómo pasaron del mundo virtual al real? Y es que la lógica del proceso emergente no elimina la pregunta por la causa última o metafísica, que explique el paso de la nada a la realidad. El principio de razón suficiente, que no es sino la exigencia de una coherencia racional última, nos invita a postular un ser necesario que en sí mismo contenga la razón de su existencia, y que sea la explicación última de un mundo que se nos revela como contingente, o al menos en el que no encontramos una razón que lo justifique suficientemente en el orden del ser. Es cierto que siempre cabrá la postura recalcitrante del ateo, no contamos con ninguna buena razón para tener una certeza a priori de que no podría haber habido un comienzo de las cosas completamente inexplicado. Mackie, 1994, 118, o también del que recorte sus expectativas de racionalidad, lo que hay ahí está y punto. Por eso, para algunos, este principio no deja de ser un prejuicio indemostrado, defender una correspondencia entre la razón y la realidad. Pero ello significaría renunciar a nuestra más genuina y radical esperanza y exigencia de que la realidad, en alguna medida, sea razonable, de que el ser sea, de algún modo, inteligible, y tenga por tanto un sentido en términos de última radicalidad. Aunque haya que reconocer, como veremos, que la realidad a veces se resiste a ser encorsetada totalmente dentro de los límites de lo racional. Y es este deseo de sentido el que nos invita a vincular coherencia con verdad. Debemos, pues, caer en la cuenta de que esta argumentación presupone y se alimenta de una fe y confianza en el hombre, en su capacidad cognoscitiva. Como nos recuerda Raymond Panikkar, confianza significa fiarse, poner fe en algo o en alguien. Y nos fiamos porque creemos, esto es, porque el corazón nos inclina a ello, y la razón no nos pone veto. Punto. No es posible la separación entre conocimiento y amor sin que ambos degeneren. Panikkar, la interpelación intercultural, en González R. Arnaiz, 2002, 63. Esta argumentación presupone, pues, amor por el hombre, que anima a la opción por el sentido, sin la que no sería posible reconocer su dignidad hasta sus últimas consecuencias. Todo ello nos descubre una profunda vinculación entre la epistemología crítica y la ética.
O dicho de otro modo, el ejercicio de la racionalidad implica una indisoluble dimensión moral. Esta es una cuestión en la que todavía tendremos que insistir. Lo más admirable es, pues, el mismo hecho de nuestra existencia y la del mundo que nos rodea, y de lo que imperdonablemente nos olvidamos en la rutina de nuestra cotidianidad, porque lo damos por hecho. Y sin embargo no tenemos capacidad ni para ponernos en el ser, para venir a la existencia, ni para mantenernos en ella, ni tampoco acabamos de encontrar en el mundo, en el universo, un convincente fundamento inmanente, y último metafísico del mismo. Es, pues, nuestra opción por el sentido la que nos anima a dirigir nuestra mirada hacia esa otra respuesta a la pregunta metafísica, que es la propia de las religiones. El universo tiene como origen un creador, que es como ellas denominan, lo que nosotros hemos llamado principio cosmogónico. De Dios procede el acto originario que da la existencia a lo que es en dinamicidad, y Él mismo es el Señor de toda la dinamicidad de eso que viene a la existencia y que será desarrollado en una dinamicidad evolutiva. Dio esa capacidad dinámica al mundo procedente de su acto creador y de su continuo acto providente. Pérez Laborda, 2002, 314, 319. En el caso, por ejemplo, de la tradición bíblica se utiliza el término hebreo bara, para aludir a la acción creadora exclusiva de Yahvé. Designa una acción incomparable, no homologable a ninguna otra, específicamente divina, al contrario de lo que ocurre con otros verbos como hacer, modelar, formar, etc. Que pertenecen al vocabulario artesanal. Ruiz de la Peña, 1096ª, 29. Y es que vara implica tanto la idea de dar principio a una realidad, como procurar su consumación. Encierra la idea de hacer separando, ya que se identifica con la acción y el efecto de constituir algo distinto de Dios, una realidad querida totalmente otra, diferente, separada, autónoma, atea. Gesche, 2002b, 69. No, pues, a la concepción monista panteísta. Con este término se apunta, entonces, a la idea de creatio ex nihilo, que irá gestándose con los padres de la Iglesia, y que desarrollará la filosofía escolástica. Entre otros, San Clemente, el pastor Hermas, Arístides, Taciano, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, apuntan la tesis de que Dios ha creado los seres de la nada. Idea que consolidarán San Ireneo de León, Orígenes, Basilio de Cesarea y San Agustín. Ello significó intentar expresar la idea del creacionismo judío con términos del paradigma griego, para resaltar la heteronomía ontológica radical y absoluta de Dios en relación con sus criaturas, con las que no deja de mantener sin embargo una relación benevolente y solícita. De este modo, se está equidistante de la sacralización del mundo como de su negatividad nihilizadora. De esta manera el logos se convierte en punto de unión entre la filosofía griega y la teología judía, teniendo lugar una fusión entre la causa primera de la filosofía y la libertad creadora, gratuita e histórica de un ser personal, algo propio de la tradición bíblica. Por lo tanto, para esta concepción, en el origen de las cosas está la voluntad e intención divinas, la realidad es consecuencia o resultado de una libertad, y responde a un proyecto. No es fruto del azar ni de la necesidad. Las leyes no se las dicta, sin más, la naturaleza a sí misma. C. Libra esterlina Gesche, 2002b, 64. La realidad es fruto de la libertad, y como realidad inacabada, está abierta a la invención, a la novedad. No hay que olvidar que la idea de persona era extraña a los dioses precristianos, y que, como nos recuerda Olegario González, es fruto de la experiencia de la alianza y la redención judeo-cristiana. Por ello este empeño no dejará de implicar una cierta tensión, que señala muy bien Juan Antonio Estrada. Se habla de Dios con el lenguaje esencialista y naturalista griego, aunque se parte de la relación personal entre Dios y el hombre. Estrada, 2003b, 201.
Ello significó un embridamiento de la metafísica y del monoteísmo bíblico, que afectó profundamente a ambos. En definitiva, se compaginó la inmutabilidad e impasibilidad divinas, propias del ser absoluto, una concepción para la que sería una aberración inconcebible la idea de la encarnación y resurrección del cristianismo, con el Dios de la historia que no es indiferente a la conducta de los hombres, y que interviene en la aventura humana. A pesar de esta dificultad, hay que reconocer que estas dos culturas, la helénica y la judía, constituyen el primer estrato de nuestra memoria filosófica. Es más, el encuentro, la confluencia del manantial judío con la corriente helénica, marca el punto de intersección fundamental y básico de nuestra cultura. Ricoeur, 1982, 183. En esta tesis metafísica, la nada no es un principio en concurrencia con Dios, sino que ex nihilo es, como puntualiza Cau con diéresis ng, una descripción teológica para expresar que el mundo y el hombre, el espacio y el tiempo, se deben únicamente a Dios y a ninguna otra cosa. Cau con diéresis ng y otros, 1987, 252. Esta idea quiere resaltar la dependencia ontológica, la condición última que hace posible que la realidad sea. O como afirma Marie-Dominique Gautier, la eficacia de la creación no es un devenir, es una relación de dependencia actual en el ser de las criaturas respecto del Creador. Gautier, 2002, 172. La sugerencia, pues, de la religión, nos anima a construir una fundamentación argumentativa, que lleva a afirmar la existencia de Dios, esto es, a ofrecer razones para justificar la creencia en Dios, como explicación del origen y significado del mundo y del hombre. Esto último lo afirmamos porque, el mito, como observó Paul Ricoeur, ha dado que pensar a la filosofía. La hermenéutica del simbolismo religioso ha actuado como catalizador o inspiración del discurso filosófico, de tal modo que el logos metafísico ha sido vínculo entre la filosofía y la religión. El término vara ha servido, en la narración mítica, para expresar la experiencia vital de la contingencia, que remite a un fundamento, y ha sido presupuesto original que ha nutrido el discurso del logos. Este es uno de los casos que demuestra que la razón filosófica se ha alimentado de presupuestos previos, que encontramos en el pensamiento simbólico de las tradiciones religiosas. La importancia de esta cuestión merece que insistamos un poco más en ella, antes de continuar nuestra reflexión sobre la interpretación creacionista del mundo. Ricoeur nos ha recordado acertadamente que es una quimera pensar en una filosofía sin presupuestos. Gracias a una hermenéutica que pone de manifiesto la racionalidad simbólica, los mitos no se pueden despachar, sin más, como modos de pensar primitivos superados por la ciencia moderna. Son formas de conocimiento que pretenden acceder a la realidad, y que comunican la comprensión que el hombre primitivo tenía de sí mismo, y de los orígenes del mundo. El mito es una manera de ver, intuir, representar e imaginar la realidad, que busca la construcción de un universo con sentido. Procura integrar la naturaleza y la sociedad en un sistema imaginario y coherente. Como constructo afectivo intelectual busca armonizar e integrar en un todo los componentes relativos y mudables de la experiencia humana, refiriéndolos a realidades y situaciones incondicionadas y extratemporales. Con ello pretende que el mundo y las experiencias del ser humano queden revestidos de sentido, y los valores consolidados. Paul Ricoeur y Mircea Eliade nos han enseñado el alcance ontológico y axiológico de los mitos, ya que con sus narraciones sobre los orígenes, han querido dar razón del ser de las cosas, y de las realidades personales y sociales. Han intentado informar sobre la realidad, y orientar legitimadoramente la vida de los hombres, aspirando con ello a un saber de totalidad. A modo de resumen, podríamos decir que el mito es una expresión narrativo-dramático-simbólica, articulada a partir de una experiencia radical relacionada con algún interrogante importante. Entre ellos,
seguro, el origen del mundo, sobre el que ahora estamos reflexionando, pero también, como veremos más adelante, sobre el destino humano, y el problema del mal, máximamente encarnado en la necesidad del morir. Hay que reconocer que el lenguaje simbólico del mito encierra una dificultad hermenéutica. Y es que los símbolos encierran una diversidad de intencionalidades y analogías, que los suele convertir en equívocos, escurridizos y polisémicos. Utiliza analogías, metáforas, etc. Debido a la desproporción entre el significante que ellos son y el significado al que apuntan. No dejan de pretender ser un conocimiento indirecto de lo desconocido. Pero donde está su dificultad, está también su riqueza. El lenguaje simbólico de los mitos con su profundidad significativa, pueden iluminar y enriquecer a la razón crítica, cuando ésta pretende enfrentarse con las cuestiones últimas, comparece Eliade, 1968-1983, Capitán 1 y 2 1989 Cencillo, 1970 Mardones, 2000. El mito, muy presente en las religiones, ofrece pues ideas, que luego reflexionará críticamente el discurso conceptual de la filosofía. En ese sentido tiene toda la razón Marie-Dominique Gautier cuando afirma, es un hecho que, desde el punto de vista histórico, el discurso mítico ha precedido al discurso filosófico. Pero, ¿no es la misma búsqueda, la misma inquietud del corazón del hombre la que dirige estas dos realizaciones? Gautier, 2002, 22. La filosofía parte de una palabra previa, el lenguaje simbólico que le sirve de inspiración. Hay un simbolismo previo que nos da que pensar. Simbolismo que contiene, como dice Ricoeur, las ideas innatas de la filosofía antigua, aunque ello signifique introducir una contingencia radical en el razonamiento. Hay que volver a recuperar las hierofanías y los signos sagrados olvidados. Nuestro lenguaje moderno, vaciado de contenido, hay que volver a llenarlo con las ricas significaciones, que anidan en la idea de lo sagrado. Por ello pensar la razón, como sostiene Eugenio Trías, lleva a pensar la religión. Ello abre la posibilidad de que la filosofía pueda volver a ser ilustrada por los mitos. Tras una apariencia de progreso epistemológico, ha sido una pobreza el haber desligado el logos del mito. La hermenéutica filosófica lo que deberá hacer, como defendió Ricoeur, es tratar con rigor crítico, y organizar en un raciocinio coherente, lo que era germinalmente un raciocinio incoherente. De este modo nos aprovecharemos de la donación de sentido que hay en las narraciones simbólicas, gracias a su interpretación crítica. Como nos hizo ver este autor, el símbolo da y la crítica descifra. Y por esta razón, hay que creer para comprender, aunque solo comprendiendo creeremos. Una comprensión del símbolo, que pondrá de relieve sus múltiples significaciones, y los distintos niveles de experiencias vitales que ellos encierran. Se tratará de saturar de inteligibilidad las significaciones simbólicas, que así se convierten en detectores de la realidad, que nos pueden ayudar a contestar las preguntas radicales sobre la existencia humana y el ser del mundo. Ricoeur, 1982, 182, 491, 492, 494, 496, 498. Sobre la importancia del imaginario simbólico religioso de cara a recuperar las posibilidades de la razón, volveremos a insistir en el capítulo 4. La hermenéutica ricoeuriana procuró desvelar críticamente la intencionalidad significativa del símbolo mediante un enfoque fenomenológico, y desde la economía de la psicología freudiana, para detectar también proyecciones e ilusiones. Esto es algo que intentamos en esta reflexión sobre el devenir del universo, como también lo intentaremos al abordar el enigma del mal y de la muerte. El interrogarnos racionalmente por la existencia de un universo tan imponderable y precario como el nuestro, hace viable la hipótesis del Dios creador, recogida de la tradición bíblica.
Ella es la que, en la medida de lo posible y nunca suficiente, hace más razonable, o al menos arroja alguna luz sobre el misterio del cosmos. La experiencia de la contingencia y de la infundamentación de la realidad choca con la pretensión de absolutez de nuestra lógica racional, que nos hace postular un fundamento último. Sostiene Marina que, la existencia es autosubsistente. Esta proposición me parece analítica. Lo único que dice es que el orden entero del existir debe incluir en sí la existencia de sus condiciones de existir. En otros términos, o el universo es autosubsistente o debe su existencia a otro ser, que sería también existente. Marina, 2001, 150-151. En este sentido a lo único que llega es a afirmar una dimensión divina de la realidad, ya que ésta, considerada en bloque, tiene algunos de los predicados que tradicionalmente se atribuyen a Dios, pero suspende el juicio más concreto sobre Dios. Y ello porque no sabe cómo explicar la existencia de la realidad. No sé si una parte de esa realidad es origen, por creación o emanación, del resto de la realidad que sería el cosmos material. Marina, 2005, 146. No obstante, matizamos que, en la medida en que no descubrimos claramente en el existir del mundo su razón de ser última, no parece que pueda ser Dios, ni manifestación del mismo. Frente a Marina, no creemos que Dios pueda existir como universo material. La realidad del mundo solo es divina porque exige lo absoluto autosuficiente y parece razonable, aunque evidentemente no demostrable, pensarla como presencia oculta y enigmática de Dios. Es cierto que la razón es para nosotros un mínimo irrenunciable de nuestro patrimonio cultural, aunque no acapare el monopolio del saber humano. La razón, como observa atinadamente Gómez Cafarena, nos permite situarnos en la realidad, y hacernos cargo de ella de modo crítico, por medio del concepto y la argumentación. Nada puede, entonces, quedar por principio absolutamente fuera del ámbito de la razón. En la medida en que algo fuera propia y simplemente irracional, dejaría de poder ser humanamente aceptable. Gómez Cafarena, Dios en la filosofía de la religión, en WAA, 1996, 59. La razón es uno de los componentes de la acción humana, junto a otros, como por ejemplo, los sentimientos, de los que no deberíamos desvincularla. Por eso Pérez Laborda ha hablado de una racionalidad cálida. Pero sobre todo es un fundamental instrumento humano de búsqueda, de cara a solucionar los interrogantes que se le plantean al hombre. Desde estos presupuestos, la construcción de un discurso sobre Dios presenta su coherencia, tiene su lógica, y por ello su argumentabilidad. No obstante, hay que reconocer que Dios no es una hipótesis falsable, en el sentido de que no está sujeta a una refutación empírica. El principio de falsabilidad de Popper nos recuerda que el paso de unos enunciados particulares a otros generales mediante el método inductivo es insuficiente, tiene que quedar abierto a las sucesivas comprobaciones de los enunciados científicos. Siempre se debe intentar falsarios. La ciencia se construye a base de conjeturas críticas, C. Libra esterlina Popper, 1962, 28. Por tanto, como sostiene González Faust, más que afirmar la demostrabilidad de Dios, de lo que se trata es de que nuestra razón se haya remitida a Él. Se puede pensar en la hipótesis de Dios como razonable, como una posible conclusión de la razón que pregunta por el porqué último. Y al decir razonable entendemos que entre lo racional y lo irracional está lo razonable que ni excluye a la razón ni se agota en ella. González Faust y Sotelo, 2003, 89. Y es que en la afirmación de Dios a la luz de la razón, entra también la voluntad, la imaginación, la afectividad y los deseos. Por ello se trata de fe racional. La razón pregunta por Dios, y al afirmar a Dios estamos optando por el sentido último.
Optar por el sentido y optar por Dios van al unísono. Implica confiar en que estamos bien hechos, y por ello nuestras estructuras mentales dicen, de alguna manera, relación a la realidad. Ello implica creer que el principio de razón suficiente tiene alcance y validez cognoscitiva. Por ello también se comprende que sobre esa fe racional, en que juegan factores afectivos y la voluntad, sobrevolará siempre la tentación de la duda. Y si el hombre y su pregunta, como formula Ignacio Sotelo, fueran uno de tantos millones de intentos fallidos en una evolución ciega, destinada por ello a desaparecer sin dejar huella. González Fauci Sotelo, 2003, 88. En esta delicada cuestión nos puede asaltar la duda de que nos adherimos a cierta hipótesis porque nos resulta más agradable y reconfortante, y así acabamos arrodillándonos ante ella de un modo acrítico. Volvemos la mirada hacia otro lado ante la posibilidad de un mundo indiferente y hostil para la causa humana. Pero si somos honestos con nosotros mismos, hemos de reconocer que cuando se trata de alternativas que no pueden decidirse sobre bases puramente racionales, los sentimientos, los deseos y la afectividad deben jugar su baza en la decisión, y ser también fuente de conocimiento. En sintonía con la tradición agustiniana y el pensamiento de William James, nos recuerda Charles Taylor que en ciertos dominios, el amor y la apertura nos permiten entender lo que nunca podríamos captar de otro modo, y que no se deduce como la consecuencia normal del pensamiento. Taylor, 2003, 57. Esto nos hace caer en la cuenta de que el defender que la idea de Dios se puede pensar y afirmar como hipótesis razonable es una cuestión que desborda a la pura razón, para implicar a toda la persona. Se trata de una afirmación que se apoya en la argumentación racional, pero también, volvemos a repetirlo, en el deseo y la afectividad. Es una elección forzosa y vital. En ella nos va la cuestión del sentido, que es metafísica, pero también moral, estética, y, en último término, religiosa. Pero por ello mismo, este discurso no goza de la seguridad de la evidencia lógico-apodíctica. Lo correcto y ponderado es afirmar que pensar en Dios es razonable, aunque no demostrable. Como afirma Carlos Gómez, entrando ya en el terreno de la opción religiosa, pero que también es aplicable a esta previa fe racional, lo que el creyente puede y debe tratar es de señalar que su opción, indemostrable en última instancia, no tiene por qué ir necesariamente en contra de la propia razón, sino que puede manifestarse como una posibilidad razonable que, obviamente, contempla junto a sí otras posibles, por más que a él le parezca la más adecuada y por más que aduzca para ello razones que, si no son concluyentes, tampoco se deben estimar como pura bagatela. Gómez Sánchez, 1995, 24-25. Y aunque la opción de la hipótesis de Dios es la que nos parece más aceptable, hay que reconocer que, cuando nos movemos en los límites del razonamiento humano, es insuperable cierta paradoja. Si Dios es el ser absoluto, debe agotar la realidad. O como puntualiza Caffarena, si Dios es infinito, Dios más mundo no puede ser más que Dios solo. Gómez Caffarena, Dios en la filosofía de la religión, en WAA, 1996, 78. ¿Es entonces razonable pensar en la idea de creación? Evidentemente, cómo compatibilizar la existencia de Dios y la de las criaturas en el orden del ser es un misterio ontológico para nuestra capacidad de racionalización. A pesar de ello, se intenta expresar o decir, forzando o llevando al límite el lenguaje de las categorías. Y así se afirma que el ente o la criatura participa del ser sin detrimento del ser. Pero ese concepto de ser analógico no es más que el absoluto, pues lo abarca junto con las criaturas. No se puede entender así, porque el ser absoluto no es connumerable con los entes. El concepto analógico de ser, no es el fruto de una adición. El ser absoluto y los entes no son conceptos añadibles. Precisamente porque la trascendencia es absoluta,
genera una alteridad no adicionable. Gómez Cafarena, Dios en la filosofía de la religión, en VVAA, 1996, 78. Evidentemente con ello se intenta mantener el difícil equilibrio de la analogía, que afirma la semejanza en la desemejanza, suponiendo siempre que haya base argumentativa para afirmar lo absoluto desde el mundo deberá decirse que es, por cuanto origen último de todo lo que es, y que no es, porque no es como nada de lo que es, sin que afirmación y negación en este caso se destruyan, porque más bien apuntan a un punto ideal, inasequible salvo mediante esta dialéctica. Gómez Cafarena, Dios en la filosofía de la religión, en VVAA, 1986, 74. Resulta ya un tópico recordar la afirmación aristotélica de que el ser se dice de muchas maneras. Las cosas en cuanto que son, no lo son del mismo modo. De ahí que la analogía del ser implica afirmación y negación a la vez. Y en esta imprecisión o labilidad radica su predicabilidad universal. En cuanto omniabarcante, el ser es la máxima interpretación humana de la realidad. Otra forma de defender cierta coherencia racional es caer en la cuenta de que, cuando hablamos del ser analógico, esto es, como predicable de los entes y del ser absoluto, estamos utilizando un predicamento lógico trascendental. La pregunta es una nota constitutiva de nuestro modo de ser, es un existenciario humano. Y la pregunta trascendental es la que se cuestiona por las condiciones de posibilidad del mismo preguntar y su estructura. Ese análisis trascendental nos revela que, en toda pregunta por un objeto particular, ente, lateo está implícita la pregunta por el ser de las cosas. Pregunta ilimitada, abierta a todos los seres reales y posibles, que nos constituye en apertura o trascendencia hacia el ser en general. Esa apertura es desde lo que soy, ser finito, hacia lo que no soy, el ser sin límite, infinito, que aspiramos a determinar. Pero eso que somos, y desde lo que preguntamos, es también un presaber o anticipación de lo que deseamos conocer con mayor precisión. Es como una presencia vivida en la conciencia, previa a la reflexión. Y es que no podemos responder si no sabemos de qué va la pregunta. Desde la ignorancia absoluta no se puede inquirir. Para que la pregunta tenga una dirección requiere de ese saber previo, que mueve a preguntar. Solo desde esa anticipación o saber trascendental del ser en general, que poseemos y consabemos en toda pregunta particular, podemos llegar a conocer lo que conocemos. Claro que ese saber versa sobre el ser sin límites, como absoluta ilimitación negativa, que tienen mucho de vacío e ignorancia. No es un conocimiento conceptual o categorial. Es un presaber atemático, como conciencia de la ilimitación del ser que no somos, ni son los entes que conocemos. Ese ser en general, que se anticipa en el presaber, es el horizonte de todo conocer intencional. Y en él está coafirmado tanto el ser de los seres concretos como el del ser absoluto como fundamento último. Este saber trascendental de Dios, se piensa como lo que puede cerrar la apertura ilimitada. Pero aún no sabemos con mayor precisión en qué consiste, no es una categorización conceptual del mismo. Eso será tarea del discurso filosófico, o de la llamada teología natural, que intentará hablar de él como creador, acto puro, persona absoluta, etc. Ahora bien, ese saber previo o trascendental del ser en general, es lo que hace posible todo juicio, que relaciona un sujeto con un objeto, y por tanto el saber categorial o conceptual. A.s.b. Gracias al juicio, el saber conceptual concretiza o determina el presaber trascendental. Y, a su vez, ese ir más allá del conocimiento objetivo categorial, que posibilita el presaber trascendental, pone de manifiesto la finitud del grado de ser del objeto concreto conocido. Sin esa apertura trascendental al infinito, no podríamos tener conciencia de la finitud de las cosas sensibles y particulares.
Ahora bien, todo esto lo puntualizamos para sostener que no podemos confundir el ser en general como preconcepto lógico trascendental, donde cabe la analogía. El ser como trascendental se multiplica en muchos entes particulares, con el ser absoluto como ilimitación absoluta, pero ahora positiva. De él intentará la filosofía, como ya hemos dicho, una cierta categorización, que siempre será insuficiente, pues en verdad no se puede delimitar lo ilimitable. Concepción apofática, pues el absoluto es inabarcable por un concebir humano siempre concreto y relativo, compárese Coret, 1964, 74-115 Pienda, 1999, caps. 2 y 3. Por ello, todo lo más que podemos decir es que los entes conocidos, entendidos como realidades objetivas que tienen una cierta consistencia, un modo de ser que relativamente permanece a través del tiempo, no agotan el ser. Siempre podemos pensar y conocer más entes. Sin embargo, ellos presuponen el ser. El ente es como una ventana por la que podamos asomarnos al ser, pero sin poder nunca objetivarlo. De ahí la diferencia ontológica establecida por Heidegger entre el ser y el ente. El ser será entonces un acontecer que se retrae cuando se manifiestan los entes. Por ello para Heidegger el ser, era ausencia. Es más, para algunos hay, entre el ente y el ser una diferencia insalvable. Es una diferencia que no presupone nada común salvo el papel en el que se inscriben las palabras que los designan o el aire en el que vibran los sonidos que sirven para pronunciarlos. La diferencia entre ser y ente es la diferencia, Levinas, Trascendencia y Mal, en Nemo, 1995, 153. No obstante pensamos, más allá de ese antagonismo absoluto, que si el ser se oculta, también se presencializa y sugiere en los entes. Por ello, hay que entenderlo como el horizonte de significado, el trasfondo sobre el que el ente se recorta y entiende, lo que hace que algo comparezca como siendo. Pensamos que ese ser heideggeriano trascendente al ente pero dándose en él, nos permite, vía categorización, pensar en un Dios creador trascendente al mundo, al que hace posible. Un Dios que es, pero no como los entes, contingentes y relativos. Hay como un hueco o distancia entre lo relativo y lo absoluto, que nada relativo puede salvar. No obstante, esa realidad inobjetivable es la fuente y condición de posibilidad del mundo finito y relativo. Este último se entiende entonces como presencia, oculta y manifiesta a la vez, de esa realidad primera como fuente creativa. Dios al ser trascendente en el mundo, es la razón última de ese mantenimiento en el ser de las cosas creadas, Laín Entralgo, 1977, 11. Sabemos que, en último término, el ser es inobjetivable, que como sostenía Heidegger, está más allá de la relación sujeto-objeto. Y sin embargo tenemos necesidad de pensarlo en nuestro discurso lógico-metafísico-teológico, donde acabamos concibiéndolo como ser supremo, creador y persona absoluta. Pero ello siendo conscientes de lo forzado, inadecuado e insuficiente de nuestro lenguaje y pensamiento entificador y antropomórfico. Es el coste último de la analogía. Es cierto que el propio Heidegger acabó apuntando hacia una posible elaboración de la cuestión del ser al margen de la filosofía de la subjetividad. Una metafísica de la subjetividad cuyo máximo exponente fue el nihilismo nietzscheano y su voluntad de poder, y cuya realización moderna fue la técnica. Frente a ello, sugirió la posibilidad de buscar una forma de expresar ese ámbito de manifestabilidad o de iluminación en sí mismo, y no como manifestabilidad de los entes. Pero este pensar el ser desde sí mismo, sin referencia al ente, creemos que es un camino para privilegiados, místicos e iluminados. Incluso los términos utilizados por Heidegger recuerdan más el lenguaje religioso que el propiamente filosófico: escucha, acogimiento, dejar ser, esperar. Heidegger, 1970, 31-32.
Otra forma de mantener esta tensión paradójica o límite sobre el ser absoluto lo constituye el discurso de Hankelevich. Este filósofo denomina al creador el sobreser, o lo hiperóntico. El que da o confiere no es él mismo lo que da, ni lo posee previamente para luego darlo, como un propietario que dona sus propiedades, no se puede incluso decir que lo posee en primer lugar para luego darlo, lo da antes de poseerlo, y lo hace ser en el acto mismo por el que lo dona, literalmente da lo que no tiene. El hacedor del ser no tiene el mismo ser, puesto que crea el ser, y lo crea dándolo. Así Dios no es, en el sentido óntico del verbo ser, Hankelevich, 1977, 67-68. Este esfuerzo del discurso filosófico sobre Dios nos hace caer en la cuenta de que, si bien en este tema no tenemos por qué desechar el uso del logos humano, y pensar que el misterio de Dios cae del lado de la pura irracionalidad, sí tenemos que ser conscientes de que, como muy bien puntualiza Martín Velasco, no se puede pretender una determinación conceptual de lo que sea Dios en sí mismo, como si pudiéramos, sin más, captar su esencia. La contingencia y finitud del mundo hacen razonable la pregunta por Dios y, con esfuerzo, pensar en Él como creador, y poco más. Esta tensión paradójica, a la que lleva el problema ontológico del ser creador, también ha sido iluminada por la filosofía de Eugenio Trías. Una filosofía que gira en torno al concepto de límite o frontera entendido como categoría ontológica. De tal modo que él entiende el ser como ser del límite. Con esta expresión remite, por un lado, a la realidad cismundana, a la que también llama cerco del aparecer, y que no es sino el ámbito de nuestra existencia en el que el ser aparece. Por otro lado, lo que subyace o está más allá del ser del límite constituye el cerco hermético, que no es sino la orla de misterio que nos circunda, y a la que el hombre, habitante de frontera, se halla estructuralmente ligado. A ese enlace se refiere la experiencia religiosa. Por tanto, el límite constituye un gozne entre dos ámbitos y es límite tanto en relación al círculo de aconteceres familiares que denominamos mundo como en relación a aquello, igual X, que constituye el más allá de sí, o lo que subsiste tras el horizonte que instituye. Y es que el misterio desborda la identidad parmenidea entre ser y pensar, y se convierte, en último término, en lo impensable, lo alogón, la sombra del logos. O como sencillamente lo que en términos absolutos no es, oukon. Como aquello que carece de todo fundamento absoluto, pues, que no es idéntico a razón, y por ello trascendencia inabarcable, raíz abismal que trasciende toda esencia, y que toda esencia presupone. Misterio que se expresa mejor mediante figuras mítico-simbólicas. El hombre, presenta una condición fronteriza, en la medida en que tiene conciencia de la frontera que supone ese ser del límite. En este sentido, como testigo es sujeto relativo al ser del límite, dándose una correlación entre la presencia de lo sagrado o el misterio y dicho testigo. Correlación cita que se constituye en un encuentro-comunicación que da cuenta de lo que entraña el ser del límite en el encaje simbólico. Lo sagrado o el misterio sale de su ocultación y accede al límite del mundo, y el testigo asciende a ese límite o confín del mundo. El ser del límite incluye, pues, a la mediación simbolizante y a lo simbolizado, Dios del límite, aunque entre ambos existirá una cesura, pues el primero siempre tiene un carácter limitado con relación al segundo. Esa cesura se concreta precisamente en la condición de quicio, gozni o bisagra del ser del límite entre el cerco del aparecer y el cerco hermenéutico, a los que vincula y separa a la vez. El ser del límite es, pues, cesura diabólica. Por ello Trías sostiene que decir el ser del límite es también decir el Dios del límite, pues la primera expresión hace referencia tanto al aspecto manifiesto como al oculto del ser. Trías, 1997, 2021, 59, 156 libra esterlina 159, 167 1981,
499 ISS. El ser se halla tanto en lo que aparece en el mundo de la vida humana, como en lo que no aparece y sin embargo intenta manifestarse. Y esto significa que el absoluto o misterio se manifiesta y se oculta a la vez en la nada, en la finitud y la relatividad de todo fenómeno, de todo ente. En este sentido tiene razón el profesor Mardones al resaltar, comentando a Trias, la vocación nihilista del ser, ya que es básicamente, más allá de sus manifestaciones, ocultación, sustracción, repliegue sobre sí de lo sagrado o santo del ser. Naturalmente aquí se plantea un tipo de racionalidad que puede acceder al tema del absoluto y de la religión porque revaloriza lo simbólico. En verdad, el símbolo es la forma de logos que corresponde a ese ser del límite, gracias al símbolo, lo sagrado, cerco hermético, se manifiesta, aunque no del todo, y es percibido en el cerco del aparecer. Trias, 1997, 160 comparece 1994, 28 ISS. Con esta manera de entender el misterio ontológico casa muy bien la idea de creación como concentración o retraimiento. La mística judía desarrolló la teoría del Tzimtzum, contracción, que el lenguaje cabalístico tradujo por retirada o retraimiento. Lo infinito se contrae, se autolimita, se repliega y se oculta para dejar un espacio al ser separado. La creación consiste, por tanto, en un retraimiento de Dios con la finalidad de crear un lugar ontológico en el que pueda surgir la criatura, comparece Mardones, 1999, 71-72, 93-94. Tras todas estas consideraciones, se comprende que la tesis del universo como creación de Dios, no se puede demostrar ni invalidar científicamente, sino que es una respuesta razonable a exigencias y demandas de carácter filosófico, ético y teológico. La ontología de la creación es un pensar razonable, que se mueve, no en el orden de un saber de evidencia que se impone, sino en el orden de un saber de creencia. Como dice Lain, este saber es el que con buenas razones, pero no con pruebas racionales e incuestionablemente convincentes, nos persuade con fuerza acerca de la realidad de algo no patente. Lain entre algo, 1977, 199. Página 43.